¿cómo crees que un disco con estos plays, 200 plays, o sea, 200 millones de plays en todo el disco, no ha conseguido una fama tan grande como, por ejemplo, Alkaline Trio, que es una banda muy similar, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con el approach como cómo se comunica la banda. Y como lo comparo mucho a hoy en día y cómo funcionamos las bandas como Say Ocean, como Barney Gombo, como San Venus Blanco, etcétera, etcétera. Creo que hay diferentes esfuerzos, creo que hay diferentes audiencias. Y, a ver, Motion City Soundtrack en ese entonces no era ni más grande ni más chica que un Fall Out Boy. Al menos desde mi punto de vista. Y estamos hablando de nuevo de una canción que es un himno total. Ujú. Pero estamos hablando de una banda que todos sus integrantes tienen puede ser que tengan ansiedad, puede ser que tengan cierta dificultad social, que yo lo veo un poco de esa forma, ¿no? O sea, por ejemplo, mucho la personalidad de Justin Courtney Pierre, que es el vocalista, el güey es muy ansioso y Ujú. Everything is Alright habla de eso, ¿no? Sí, sí. Habla de salir de la casa y no acordarte si apagaste la estufa, de que no te gusta subirte al roller coaster, o sea, como todas estas cosas que para todos son normales y que a ti no te gustan. Entonces, creo que la personalidad tiene mucho que ver. Y esta es una banda con demasiada personalidad, pero una personalidad muy particular. Em, y ellos mismos lo han platicado, ¿no? Desde que se encierran al estudio a, mm, a producir con Mark, inclusive hasta la oportunidad que tienen de irse de tour con bandas como The All American Rejects, Ujú. que es una banda que toda la vida ha sido una banda de estadios, sobre todo en Estados Unidos, una banda Ujú. monstruosa. Entonces, Em, siento que ellos tienen mucha, pues es que es eso, esa es ese geeky personality que tiene cada uno de ellos, que tal vez no todo el tiempo te permite proyectarte o que te permite crecer hacia otros lugares y la atención que hay que tener hacia todos lados, ¿no? O sea, la atención vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero es la atención que necesitas tú tener en tu vida personal y creo que se ha dicho muchas veces, uno para estar bien, o sea, uno necesita estar bien para poder ayudar a alguien más, ¿no? Entonces, para estar presente en todo lo demás. Y estamos hablando de una banda que, por ejemplo, no estoy diciendo que alguien también comentábamos sobre Sid Vicious, también entiendo que hay N mil vocalistas o miembros de otras bandas que han y pasan por el alcoholismo, por la drogadicción, por todo este tipo de elementos, pero estamos hablando, por ejemplo, de un Justin que escribió estos discos en pleno alcoholismo, completamente borrachos, ¿no? Inclusive Justin habla mucho de cómo Mark o antes de iniciar la producción de un disco vuelan a Justin un par de meses con anticipación para desintoxicarlo y que en el momento de grabar y de trabajar en el disco, Justin se encuentre limpio, ¿no? Entonces, imagínate la atención que hay que tener en este tipo de personalidades tan propensas, que es atención que no se le puede dar al proyecto para quizá aprovechar las oportunidades que ha tenido. Que no estoy diciendo que tal vez una banda como Motion City Soundtrack no las haya tomado al 100%, pero sí creo que la personalidad implica mucho en el resultado final, no solamente en el producto, porque el producto, las canciones, el disco, todo tiene alma, güey. Y ya estamos hablando inclusive de bandas como 1975, que Matty Healy es un güey que toda la vida ha estado en la farándula, güey, y tiene una personalidad de farándula. Justin tal vez no. Justin tiene inclusive, si mal no lo recuerdo, él no tiene toda la facilidad para tomar todas las entrevistas que quieras. Escuchas los podcasts en los que él forma parte escuchas mucho de las anécdotas que tienen y son anécdotas muy sencillas. Es un güey que es muy retraído, es un güey que para poder, como sentirse cómodo, tiene que asumir un personaje, ¿no? Entonces, y a veces no es fácil vivir en ese personaje y a veces eso se refleja en el camino que tiene tu proyecto, ¿no? En el alma que tiene tu proyecto. Porque yo no considero que ellos... A ver, tienes bandas que lo único que quieren es vivir de ello, no ser la estrella más grande, solamente necesitan que el proyecto que tienen en sus manos les sea redituable para vivir, ¿no? Y creo que Motion City Soundtrack tiene una combinación de todo eso, güey. Has tocado un tema interesantísimo para mí. El tema de las adicciones, pues ya la que sea, me da igual, podemos hablar de la de Pierre o la que quieras, y luego el emo.
Y es una combinación cabrona, ¿vale? Sí, Porque sí, sí, no es lo mismo, peligrosa. no es lo mismo que el rock and roll de los 80, ¿vale? El emo creo que es diferente. Hasta el punto que yo conozco músicos de la escena, que conocemos los dos, los cuales no voy a mencionar, que con una personalidad complicada o diferente, digámoslo diferente, no tiene por qué ser complicada, que si no se ponen hasta el culo, no se suben al escenario, o les Claro. cuesta grabar, o no sacan ese máximo. No lo quiero llamar máximo porque realmente luego no es el máximo, creo yo. Ujú. Pero tienen que pasar por ahí, y no te digo que sea una clara alusión a Let's Get Fucked Up and Die, que es básicamente vamos a ponernos hasta el culo y matémonos, pero es una dinámica que a mí me ha tocado verla mucho y luego con distancia me da cierta lástima, ¿no? Como que dices, joder, hasta dónde el personaje existe o no, ¿no? Porque si Claro. solo tienes que tienes que cruzar el límite Sí, ¿qué para tanto de Fat sacarlo, Mike hay abajo de escenarios, güey? claro, claro. Entonces, ¿cómo ves tú ese fenómeno? Porque creo que son dos combinaciones, creo que el emo no le viene bien las adicciones y a las adicciones no le viene bien el emo. No, claro que no. Es cuando de repente empieza a crecer esta tendencia de gente que sí se lastima, ¿no? Ujú. Pero creo que para mí es algo que sucede muy alrededor de la música, ¿no? O sea, y de cómo cada uno se identifica con ella, ¿no? Ujú. Entonces, porque no es la primera vez que ni la última que vamos a escuchar una canción que habla sobre el alcoholismo de una forma muy No. oscura Ujú. y con unos tunes muy brillantes o muy coloridos. Pero creo que estamos hablando de tal vez, una generación de personalidades cuya escapatoria, si no estaba en la música, estaba en el consumo, güey. Y eso ha sido, o sea, se ha hablado mucho sobre qué necesitan los músicos o qué consumimos los músicos para aguantar 30 días de tour sin descanso y tomando diario. Y yo creo que tiene que ver un poco más con el estilo de vida, y con una tendencia precisamente de hablar de estos temas, ¿no? O sea, al final del día, lo que tienen en común todas estas bandas y lo que tienen en común esta época es eso en lo particular, es el tipo de temas que están hablando y la forma en la que lo están abordando, y tiene mucho que ver con el género, tiene mucho que ver con el punk rock, con el emo, ¿sabes? Porque, a ver, también venimos, justo en esa época están creciendo un gremio de bandas cristianas Ujú. fuertísimo. Fueled by Ramen en su mayoría son bandas cristianas, ¿me explico? Entonces, y luego ni te lo imaginas, ¿no? Entonces también hay como diferentes combinaciones que pueden o no ser peligrosas. Y creo que justo este tema del consumo, aún así viniendo de un movimiento fuertísimo, como ahora lo estábamos mencionando, que viene como del punk, Ujú. que es el straight edge, y que es otro tipo de cosas, ¿no? Siento que de alguna forma sigue siendo como el emo, mezclado em, con cierta intolerancia a ciertos aspectos de los hábitos de la gente, ¿no? Entonces, para mí es bien interesante porque al final del día em, refleja mucho el estilo de vida, refleja mucho la personalidad las fortalezas y debilidades, vaya, que puede tener algún proyecto, güey. Y a nivel influencia, que era el segundo paso de la pregunta, la de Let's Get Fucked Up es una canción que abiertamente habla, o sea, en su propio nombre la lleva, aunque luego la temática de la canción recoge cable muy rápido y dice, oye, vamos a ver que no lo estoy diciendo en serio. Estamos hablando de un público que durante mucho tiempo fue altamente influenciable por las letras de sus canciones. O sea, Claro, claro, claro. muchos emos de aquel entonces, jóvenes y que estaban pasando por una etapa hasta cierto punto Que por oscura, estar tristes están descubriendo el alcohol y caen en el alcoholismo, ¿no? sí. Y hacerse daño Claro. y cometer errores que hasta cierto punto pueden ser luego irreparables. ¿Cómo ves una canción de este vuelo? Porque creo que hay cosas que yo no soy ningún mojigato, pero creo que pueden tener una influencia muy negativa. Sí, y creo que de alguna forma la han tenido, ¿sabes? O sea, yo no me había sentido como tan preocupado por la música que escuchas cuando te das cuenta que el solo movimiento, al menos como el movimiento emo, como funciona aquí en lo particular, era traer colgado una navaja, me Ujú. explico, y a lucir a la autolesión. Creo que es un tema muy delicado y creo que es una responsabilidad muy grande. Por eso creo también mucho cuando
cuando escucho que las bandas tienen una mucho mejor actitud al respecto, ¿no? Cuando escucho que, por ejemplo, regresando un poco a las adicciones de Justin, es un güey que trabajó mucho para no vivir en ese alcoholismo y para entregar lo mejor de sí cuando está tocando, por dar un solo ejemplo. Em, Creo que el tema de utilizar tu música para influenciar los hábitos de alguien más es una responsabilidad enorme, güey. O sea, y aunque no hables de buenos o malos hábitos en tu música, em, te estás poniendo en una posición muy particular en donde la gente te está escuchando y tienes que saber qué decir. ¿No? Y la gente te admira. Sí, exactamente. Y Sí, toma sí, sí. nota, ¿no? O sea, como Sí, por que... eso. Por eso la frase de este es tu héroe, güey, ¿acaso este es tu héroe? Pues sí, güey, perdón, Sí, sí. perdón, ¿no? Sí, sí.